Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo al webinar de hoy con Alejandro Morales, contador, magíster, estudiante de Ingeniería de Sistemas también, PMP, docente de área. Y bueno, que hoy nos va a dar una sesión de gestión de proyectos utilizando software libre. Alejandro, te damos paso Bien. a la Ah, palabra. bueno, muchas gracias, Marcela. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. Ahí, bueno, les estoy compartiendo pantalla. A ver, creo que me pueden confirmar que vean correctamente la pantalla. Si quieren, pueden escribir por el chat. La idea es que trate de ser un poco interactivo esto y, bueno, ustedes, en la medida que vayamos avanzando, si quieren, pueden ir planteando alguna inquietud. De todas formas, vamos viendo según, bueno, la cantidad de inquietudes que haya, si no, capaz que dejamos un espacio al final, ¿sí? Bueno. em, ¿Alguien se anima a avisarme si ustedes ven la pantalla? ¿Se ve bien la pantalla ahí? Bien, perfecto. Bueno, eso, gracias. Bueno, genial. Bueno, veamos. Lo primero es comentarles que, bueno, tenemos una hora, ¿tá? Así que vamos a tratar de agilizar para llegar a cubrir lo más posible, ¿tá? Es un tema bastante amplio, si se quiere. En realidad tenemos el uso de herramientas justamente que sean libres, es algo que está muy bueno, que va a ayudarles mucho a aplicar mejores prácticas, que va a poder de alguna manera ayudarlos con la implementación, pero no solo con eso, sino con elementos de planificación, seguimiento, monitoreo, creo que están bastante interesantes, ¿sí? Entonces, eh, lo primero a tener en cuenta es, bueno, cuál es un poco el itinerario que tenemos para cubrir, ¿sí? Entonces, como conceptos teóricos, seguramente muchos de ustedes ya conocen, ¿tá? Pero bueno, es libre básicamente el acceso a esta charla, así que te vamos a poner un poco, digamos, a punto algunos conceptos, vamos a hablar de qué es software libre, qué se entiende por eso, cuáles son sus pilares. Vamos a hablar propiamente, bueno, de qué es un proyecto, qué significa gestión de proyectos. Luego vamos a hablar de algunas técnicas vinculadas a la gestión de proyectos, ¿tá? ¿Por qué vamos a hablar de esas cosas? Porque en realidad ustedes piensen que lo que vamos a estar conversando tiene que ver con herramientas, ¿ah? Herramientas que, como toda herramienta, ¿no? Un procesador de texto, bueno, algo que sirve para otra cosa, uno en realidad tiene que saber cómo usarlo, tiene que saber para qué usarlo. Entonces, hay una base conceptual que hay que tener para poder de alguna manera explotar ese software que puede tener cuestiones que me van a guiar en el proceso, pero muchas tengo yo que poder, de alguna manera, parametrizar antes, conocer exactamente de qué se trata, ¿no? Si no, en realidad no lo voy a estar aprovechando como quiero, ¿no? Por eso vamos a hablar de algunas técnicas, solamente para dar dimensión de algunos temas que resultarían muy complejos, ¿sí? Hacer sin tener justamente un software, una herramienta de software que me respalde, ¿sí? Por eso vamos a hablar un poco de eso en términos teóricos. Y después vamos a hablar, bueno, qué ventajas tienen las herramientas de software libre, qué es lo bueno que tiene. Obviamente que también va a tener alguna desventaja, como todo, no es todo, todo color de rosa, ¿no? Pero hay algunas ventajas que está bueno tener en cuenta de estas herramientas, así que las vamos a estar repasando. Y después tengo varias herramientas que les voy a mencionar. En realidad hay un par de ellas que, bueno, como alternativa de repente al software pago, son interesantes, por eso vamos a escoger una de ellas y nos vamos a meter un poquito a ver cómo se ve, qué información me ofrece, ¿no? O sea, cuando yo entro a esa herramienta, ¿qué me encuentro, ¿no? ¿Por qué debería utilizarla en definitiva, ¿no? ¿Qué me aporta, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, como para ir redondeando la charla, ¿sí? Pero también vamos a mencionar otras que no nos vamos a meter, pero sí vamos a ver que existen, ¿tá? Porque me parece muy interesante que quienes se van acercando a lo que es la gestión de proyectos digan, bueno, yo en realidad cuento con una serie de herramientas que me pueden ayudar a aplicar esto en la práctica, ¿no? Y eso no es menor, ¿no? Es algo, creo, bastante importante que de repente no todo el mundo tiene idea de que existen, no todo el mundo, digamos, maneja esa posibilidad, sino que siempre de repente dice, no, yo si tengo que pagar tal software para poder realizar esto, realmente es una inversión muy grande, así que bueno, no lo hago, y bueno, y de repente nos estamos perdiendo algunas ventajas de lo que refiere al software libre, ¿sí? Entonces, eh,
bueno, ya estamos más o menos en casi 60 personas. Creo que todavía hay bastante gente para ingresar, pero bueno, vamos a ir avanzando a poquito. Los primeros conceptos son bastante sencillos, bastante básicos, y después, bueno, esperemos seguirán sumando los demás compañeros, ¿sí? Bien, primero, ¿de qué se trata esto del software libre? ¿Ah? De repente a algunos ya le ha tocado usar software libre y bueno, se puede haber quedado con distintas sensaciones de sus. ¿Ah? Lo cierto es que las libertades que nos da el software libre se vinculan con esa posibilidad de ejecutar, de copiar, de distribuir, de estudiar, de modificar y mejorar el software, ¿sí? Entonces, hay algunos pilares que están detrás del software libre que están bastante buenos. Uno de ellos es la libertad de uso, ¿no? O sea, la idea es, yo tengo versiones que se van liberando, por ejemplo, no sé, de OpenProj, ¿no? O de LibreOffice, LibreProj, y esos libros, perdón, esas versiones, qué mal, yo las puedo ir utilizando a la medida que quiera, ¿no? O sea, para lo que yo quiera, ¿no? Entonces, entonces, la idea es, ese es uno de los pilares, la libertad de uso de parte de los distintos interesados. Otra es la libertad de estudio. Ustedes van a ver que muchos de ellos son de código abierto, ¿no? O sea, la idea es que ustedes incluso podrían descargar lo que es el código fuente del programa, podrían estudiar ese código fuente, podrían incluso mejorarlo, ¿sí? Después vamos a hablar un poco más de esto, pero hay incluso comunidades, ¿sí? Detrás de muchas de estas herramientas que están bien buenas porque por ejemplo, yo tengo un determinado problema y de repente no hay un proveedor que yo levante el tubo y llame y me diga, mira, me pasó tal cosa, pero hay una comunidad de mucha gente que está usando ese programa y de pronto me puede dar una mano. Capaz que a alguien ya le pasó el problema que yo estoy teniendo o de repente la configuración que yo quiero hacer y no me doy cuenta cómo hacerlo, y seguramente apoyarme en esas comunidades me va a ayudar mucho. También el hecho de que incluso hay desarrolladores que utilizan esto y que sacan nuevas versiones y que eso también va ayudando a mantener esta herramienta actualizada y ajustada a las necesidades, ¿no? Bueno, la libertad de distribución, ¿sí? Podemos compartir copias en forma totalmente libre. Y la libertad de modificación, que es un poco lo que les mencionaba recién, ¿tá? La idea es que puedo ajustar el software según las necesidades concretas, ¿sí? Que tenga, ¿sí? Entonces, yo después voy a ir leyendo el chat, yo cada tanto van a que quedo medio congelado porque leo alguna pregunta por arriba, pero ahora en un ratito ya discutimos algunas cosas de esas que están preguntando. Bien, entonces, por acá les mencionaba recién, bueno, ¿qué es esto del software libre? Ahora, ¿qué es un proyecto? Bueno, como les decía, tal vez muchos de ustedes ya es algo que manejan en el día a día o que lo han estudiado y es algo la vez que les resulta un poco redundante, pero bueno, me parece interesante, ya que vamos a ver esto, dejar bueno, todos alineados con el mismo concepto, ¿no? Entonces, recuerden el PMBOK que nos da justamente una definición de lo que se entiende como proyecto. En ese sentido, nos habla de que es un esfuerzo temporal, que está desarrollado por personas o entidades con un principio y un final definidos. Dice, con el fin de alcanzar un objetivo vinculado con la creación de un producto, servicio o resultado único, ¿sí? Entonces, ustedes piensen que, bueno, como se darán cuenta, si estamos hablando de algo único, algo que no se hizo antes, algo justamente que tiene esas características, muchas veces se trata de cuestiones que son altamente complejas de gestionar, ¿no? O sea, que se componen de muchas actividades, muchas personas, muchos recursos afectados, ¿no? Entonces ya por ahí ya uno empieza a visualizar, bueno, esto, digamos que manualmente gestionarlo sin una herramienta de software más o menos decente va a estar complicado, ¿no? Después, los proyectos implican la utilización coordinada de recursos de diferente naturaleza, materiales, trabajos, para el desarrollo de tareas interrelacionadas entre sí. Dichas tareas son actividades coordinadas y controladas periódicamente. Después, los recursos de un proyecto suelen ser limitados, ¿tá? Por lo que su adecuada gestión está directamente relacionada con el éxito del proyecto. ¿Qué sucede? Las actividades que yo voy a llevar adelante en un cierto proyecto van a necesitar, ¿sí?, recursos que van a ser afectados a esas actividades, ¿no? No sé si les ha pasado de pronto que en el marco de un cierto proyecto ustedes dicen, bueno, a fulano de tal, que es muy buen desarrollador, por ejemplo, supongamos que estamos en un proyecto de desarrollo de software, y es una empresa que justamente se dedica a desarrollar software, y supongamos que a fulanito lo quiere todo el mundo. Todo el mundo quiere que haga una tarea de este proyecto, de aquel otro, y lo involucran en muchas cosas a la vez, ¿no?
Entonces, ¿qué puede pasar? Y bueno, puede pasar que ese fulanito de tal esté sobrevendido, como se dice, ¿no? O sea, puede pasar que esté sobrevendido. Y eso en realidad es un pequeño ejemplo muy, muy sencillo, simplemente para mostrarles que a veces los recursos, por estar afectados a múltiples actividades, incluso de múltiples proyectos, estamos usando de alguna manera o sobrevendiendo un recurso cuando en realidad, obviamente, ese recurso no va a poder estar en todas esas actividades, en todos esos proyectos a la vez. ¿Y por qué les menciono esto? ¿Qué tiene que ver esto con el software libre? Bueno, después vamos a ver que incluso las herramientas de software libre que hay me permiten a mí introducir toda esa información, cargarlo en el sistema y después detectar este tipo de situaciones. Voy a tener informes donde me van a decir, por ejemplo, que fulanito de tal está afectado, no sé, en un 150% de actividades durante tal periodo, cuando en realidad obviamente él trabaja 8 horas, ¿no? O sea, no trabaja 12, ¿no? Entonces, hay cuestiones como esa, ¿no? De visualizar recursos que están siendo mal utilizados, mal empleados, una mala distribución de tareas, ¿tá? O incluso cuestiones que tienen que ver con la secuenciación de las actividades, que me va a ayudar mucho utilizar un software, una herramienta de gestión de proyectos. Y como recién decía también en la lámina, dado que los recursos son limitados, tenemos que gestionarlos del mejor modo, ¿sí? Otro de los conceptos teóricos que está bueno tener en cuenta es, ¿se acuerdan del concepto de lo que es ciclo de vida? ¿No? Que tenía que ver con esos procesos, esas etapas que tenemos de que arranca el proyecto hasta el cierre, ¿no? Y que, bueno, se pueden ir sucediendo unas a otras, donde típicamente, ¿no? Tenemos el inicio, la planificación, el control, la implementación, ¿no? El cierre. Y lo cierto es que, digamos, uno podría decir, bueno, ¿para qué me sirve el software en cada una de estas etapas? Van a ver que, ya me adelanto un poquito, en contarles que vamos a ver una herramienta más sobre el final que me va a servir desde planificación en adelante, voy a poder usar esa herramienta. Me va a servir para planificar, por ejemplo, para hacer cosas como esto que ven acá. A ver, una diapositiva más. ¿Vieron eso que tengo ahí? ¿Lo reconocen? Muchos de ustedes seguramente lo hayan visto, lo tengan en mente, ¿sí? Lo que tiene que ver con el diagrama de Gantt. Bueno, vamos a ver una herramienta que me va a permitir hacer estas cosas, que se vincula directamente con lo que es la planificación de un proyecto, ¿no? Entonces, vuelvo un poquito para atrás, me había adelantado. Dice, la realización de un proyecto es un proceso complejo, susceptible de descomponerse en una serie de tareas interdependientes entre sí en cuanto a su orden de ejecución. Dice, como se ha introducido anteriormente, el primer proceso de la gestión del proyecto, una vez que los objetivos que se pretenden alcanzar con él han sido establecidos, su planificación. Y ahí, bueno, planificar supone todo esto, supone estructurar los objetivos en fases y tareas, establecer la secuencia de actividades, es decir, las prioridades por dependencias de tareas, ¿sí? Estimar la duración de las tareas, definir los recursos necesarios para llevar a cabo cada tarea, ¿sí? Entonces, ahí es donde, como recién repasábamos, el diagrama de Gantt, por ejemplo, es algo que me ayuda a visualizar, ¿sí? Esas tareas y cómo se distribuyen en el tiempo, ¿tá? Incluso, luego lo vamos a ver, en la herramienta que vamos a estar usando, ¿sí? De Libre Project, vamos a ver que, el Project Libre, perdón, vamos a ver que esto me permite incluso engancharlo con los recursos. Entonces yo voy a saber durante tal periodo qué actividad o actividades se están ejecutando y cuáles son los recursos que están siendo afectados a esa actividad, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a ayudar mucho, ¿sí? Sobre todo también por la secuenciación de las actividades. No sé si recuerdan de qué se trataba secuenciar las actividades. ¿A alguien le suena eso? ¿De qué se trata? Cuando yo hablo de secuenciar actividades, es un concepto que no se acuerda, ¿no? A ver si alguien se anima. ¿No? Sí, si las ponemos paralelas, si las ponemos esperar a que una termine para pasar la otra, o cuál es el orden de las actividades, cuál precede a cuál. Buenísimo, Jorge. Perfecto. Ahí Fernando también participó en el chat. Genial, gracias. Está perfecto, tiene que ver justamente con eso. Ahora, en este pequeño ejemplo que ustedes ven ahí, vieron que tengo, no sé, 6 actividades, ¿no? Y cada una de ellas, como verán, tiene, bueno, distintas formas de secuenciarse, ¿no? Relaciones capaz de inicio bueno, de que termina una para poder empezar la otra, o que están los finales enganchados, están los inicios enganchados. Distintos tipos de relaciones entre las actividades que conforman un proyecto, ¿no? Ahora, ahí son 6 nada más, ¿no? Y a su vez cada una de esas actividades tiene afectados ciertos recursos.
Imagínense que un determinado recurso que está afectado a varias de estas actividades, de repente ya no lo tengo más. O encontré una propuesta mejor en otra empresa, se lo llevaron. ¿Ah? Bueno, tengo que primero ver cómo eso me impacta, ¿no? Entonces, más allá de lo que pueda hacer, de conseguir otro recurso, lo que fuera, imagínense lo harto complejo que puede ser para mí, sin una herramienta, pensar en, bueno, cómo incide en todo mi cronograma, ¿sí? Que yo me atrase, ¿sí? Debido a que un recurso se me fue o lo que fuera, pero me atrase, por ejemplo, algún día en alguna actividad. ¿No? ¿Cómo hago? Y bueno, en realidad tengo que ver cómo rearmo todo el cronograma con base justamente en cómo están secuenciadas esas actividades. ¿No? Bueno, como les decía, eso puede ser bastante complejo, dada la cantidad de actividades diferentes que están afectadas por lo general los proyectos, y además considerando que, bueno, que esas actividades tienen distintos tipos de relaciones entre ellas, ¿no? Y eso obviamente me puede conducir, además de que sea complejo y llevarme tiempo, conducirme a errores, ¿no? Entonces, eh, por eso está bueno contar con este tipo de herramientas. También dice por acá, para mejorar la interpretación del diagrama de Gantt, puede utilizarse un código de colores para la interpretación representación, perdón, de las barras, por ejemplo, por departamento, individuos implicados, y puede ponerse sobre cada barra información relativa a los recursos materiales humanos necesarios. Acá esto que les estoy diciendo y lo que les estoy mostrando es concretamente con una herramienta que es Project Libre, ¿no? Que es la que nos vamos a centrar más sobre el final. Pero es esto que, digamos, a medida que vamos hablando de algo de técnica, les me eché algo de esto también para mostrarles cómo eso, este concepto más abstracto, más teórico, ¿sí? Que de repente hayan visto cómo en realidad en un sistema lo pueden volcar y pueden gestionarlo de un mejor modo, ¿sí? Bien, alguna cosa que también que creo que aporta a poder visualizar la utilidad del software libre, ¿no? Por ejemplo, de este sistema que les estoy mostrando. Fíjense esta relación entre cuatro actividades, ¿no? No sé si alguien se acuerda de este diagramita. Seguramente si se dieron el examen, estudiaron para certificarse y demás, seguramente pasaron por este diagrama, ¿no? Por estudiar este tema, que se refiere a análisis de camino crítico. ¿Alguien se acuerda qué significaba el camino crítico? ¿Alguien se acuerda? Bueno, yo sé que el esquema se ve un poco numérico, pero bueno, la idea del camino crítico tenía que ver con, ahí va, por acá dice Fernando Montañez, dice la secuencia de tareas que determinan la duración del proyecto. Está perfecto, o sea, está bien, tiene que ver con esa, indica la duración del proyecto. Gracias también, Fernando. El tiempo más Areli. largo de duración o la ruta crítica, o sea, lo que puede complicar más el proyecto, el tiempo más largo. Perfecto, o sea, Es el tiempo más corto impecable, en buenazo. realidad. Es el tiempo más corto, menos que eso el proyecto no puede durar. Ah, bien, bueno, entonces, a ver, en realidad la idea es, si yo quiero modificar la duración total del proyecto, me tengo que meter justamente a estudiar las actividades que forman parte de esa ruta crítica. ¿Por qué? Bueno, un poco como decían ustedes, capaz que en un sentido o en otro, pero porque me va a determinar la duración del proyecto. La duración total va a tener que ver con justamente esas actividades que conforman parte del camino crítico, la ruta crítica, ¿no? Entonces, nuevamente, si yo tengo un software que a mí me permite, después de que ingreso la información de las distintas actividades y cómo están secuenciadas, imaginen nuevamente, no tengo 4 actividades, seguramente tenga muchas más, me permite visualizar, por ejemplo, rápidamente cuál es la ruta crítica, el camino crítico, y frente a distintos escenarios donde yo puedo ensayar cambios de duraciones. Ustedes recuerden, por ejemplo, que puedo, no sé, intensificar las actividades, intensificar, no sé, colocar más recursos en la actividad para cambiarla antes o superponer actividades, no puedo hacer distintas técnicas. Y si en cada uno de esos escenarios de pronto ese sistema me ayuda a visualizar cómo se queda rearmado ese esquema, cómo queda otra vez determinado el camino crítico, sin lugar a dudas que me va a ayudar mucho a poder analizar distintas alternativas y poder justamente llegar a la mejor opción. Bueno, por ahí Marcele también dice que, Marcele, Fernando, que no tiene holguras. Ahí va, no tiene holguras exactamente porque son las demás actividades que esperan, digamos, y las actividades de la ruta crítica no esperan por nadie porque justamente serían las que demoran más, las que determinan la duración. Perfecto. ¿Ah? Bueno, simplemente repaso este concepto y lo vinculo a lo que estamos viendo porque, nuevamente,
es una forma de decir, bueno, este concepto abstracto en realidad, si yo necesito aplicarlo, ¿no? en lo que es la gestión de un proyecto concreto, voy a tener que ver todas sus actividades, secuenciarlas y determinar esa ruta crítica, ¿no? Analizarlo y determinarlo. Y frente a un cambio que haya, voy a tener que ver cómo me impacta, si es que me impacta en la ruta crítica, y en función de eso, cómo me cambia la duración total del proyecto. Entonces, es un gran valor, creo, que tiene este tipo de herramientas, poder hacer ese proceso de una forma más automatizada, ¿no? Con algo más visual que me permita estudiar distintos escenarios y, en función de eso, tomar decisiones, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata este tema de las herramientas justamente de gestión de proyectos? Bueno, tienen que ver con software informáticos que van a facilitar, ¿sí?, la administración eficaz y flexible de los proyectos, ¿sí? Bueno, ahí les habla que permiten crear y programar tareas a lo largo del tiempo, administrar recursos, controlar los costos, monitorear, realizar seguimiento, actualizar las tareas programadas en tiempo real y finalmente obtener información para la generación de informes y realización de análisis de la evolución y resultados del proyecto. Van a ver que eso es algo muy interesante, eso que dice eso al final, porque capaz que a alguien dice, pero a ver, cargar toda esta información en un programa, qué pereza, todo esto, volcarlo, me va a llevar un tiempo enorme cargar toda la información acá con este detalle. Puede ser, lleva tiempo, obviamente que la parametrización, cargar la información y demás, va a llevar una etapa, ¿no? Lo interesante creo es después que tenemos eso ya configurado, ¿no? Como cualquier sistema, el jugo que le voy a poder sacar a eso, ¿no? Y van a ver, un poco más adelante tengo algunas pantallas para mostrarles, donde ahí vamos a visualizar un poco las distintas posibilidades de informe, por ejemplo, que da Project Libre, ¿no? Bien, bueno, Project Libre construye un software, dice por acá, de código abierto para la gestión de proyectos que ofrece las capacidades anteriores en un entorno de trabajo amigable y que opera de acuerdo a los conceptos propios de la profesión y que son tratados por el PEM. Y eso es otra cosa interesante que hace el software libre. ¿Por aquí pasa? Por ejemplo, si yo hablo de línea base del alcance, ¿tá?, por decirles algo, ¿tá?, o si hablo justamente del programa del proyecto, o si hablo de la estructura de desglose del trabajo, ¿tá?, son conceptos que, si están en la profesión justamente de gestión de proyectos, o sea, si han visto gestión de proyectos, seguramente les suene, seguramente sepan de qué estoy hablando. Y eso que es justamente un léxico común, ¿sí?, de la profesión, es algo que también respeta este tipo de herramientas. Entonces, fíjense qué interesante, porque lo que me voy a encontrar ahí son conceptos que ya conozco. O sea, yo voy a apretar ese botón de estructura de trabajo y sé lo que me voy a encontrar. O sea, sé qué esperar, ¿no? Entonces, está bueno que esas herramientas respeten ese léxico común y que, bueno, sea de esa manera más utilizable, más fácil de entender por parte de justamente quienes gestionan proyectos, ¿sí? Bien, ahí Jorge González decía que la primera vez puede ser complejo, luego se puede reutilizar como experiencia previa, está perfecto. Estoy totalmente de acuerdo que el primer empujón es el que más cuesta, ¿sí? Bueno, genial. Miren este diagramita que está acá. En realidad es el mismo que ya tenían antes con las distintas etapas, pero ahora lo que estoy agregando es que Project Libre, en este caso, es un software justamente que me va a ayudar, como les decía hoy, desde la planificación, ¿sí?, realizando la programación con las distintas actividades, su secuenciación y demás, hasta la etapa más de implementación, control, donde ahí voy a poder hacer un seguimiento, voy a poder monitorear, ya voy a poder ver si hay desvíos, ¿sí?, voy a tener informes que me van a permitir hacer ese seguimiento. Y luego incluso en la etapa de cierre también voy a tener información que me va a servir, ¿tá? O sea que voy a tener varios informes que me van a permitir sacarle jugo al sistema, ¿sí? Entonces dice, Project Libre requiere la introducción de 5 conjuntos de datos principales. O sea, esto es para arrancar, ¿no? O sea, necesito configurarlo. ¿Y qué lo voy a tener que colocar adentro de ese sistema? Y bueno, voy a tener, bueno, la información general del proyecto, ¿no? El nombre, duración de la jornada, la semana laboral, la fecha de inicio, ¿no? La información sobre tareas y dependencias entre las tareas, ¿no? Tengo que cargar toda esa información. La información relativa a los recursos. Y esto es interesante, porque como les decía hoy, una vez que tengo cargadas las actividades y que tengo cargadas los recursos, lo que voy a poder hacer es vincular una cosa con otra. Voy a poder determinar qué recursos están siendo afectados justamente de cada una de las actividades. Y eso me va a ayudar mucho después a realizar una gestión más eficiente. Después dice calendario sobre los que realizar la programación de tareas. Eso también es interesante, porque ¿qué sucede? Los proyectos no tienen por qué tener el mismo calendario de lunes a viernes. No podemos trabajar con proyectos, solamente tenemos actividades lunes, miércoles y viernes. Bueno, ese tipo de cosas las voy a poder
las voy a poder introducir en el programa. Información respecto a requisitos aplicables durante la asignación de recursos a tareas. Bueno, en fin, tengo ahí varios elementos que tengo que configurar, que me pueden llevar, como les decía, algún tiempo. Pero bueno, ¿qué ventajas tengo de usar justamente software libre frente a lo que podrían ser soluciones de pago, ¿no? Que las hay. Capaz que Microsoft Project es como de los más conocidos en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas puede usar este u otros de lo que estoy planteando, ¿no? Yo pongo una herramienta de ejemplo, hay varias herramientas, ¿no? Cada una después puede ajustarse, después vamos a mencionar otras, ¿tá? Pero esto es para mostrarles con un ejemplo en concreto una herramienta qué potencialidades tiene, ¿no? Entonces, algunas ventajas de usar software libre. Primero, bueno, el costo cero, obviamente, ¿no? O sea, es gratuito, lo descargo, lo uso, y el costo de adquisición de licencia no lo tengo. Está bien, ese puede ser uno. Otra, la flexibilidad, ¿no? Dice por acá también, bueno, a menudo se basa en código abierto, lo que significa que puedes despersonalizar y modificar la herramienta según la necesidad específica. Obviamente, ¿no? Cada uno, yo descargo el software y a menos que entienda realmente de qué se trata, o sea, de desarrollo de software propiamente y tenga la potencialidad de hacerlo, va a estar difícil que lo adapte. Pero está la posibilidad, o sea, tengo el código para poder trabajar sobre él. Es que eso está bueno. La transparencia, dice, el código fuente abierto permite que cualquiera lo revise. Eso está interesante, está una transparencia y permite que la comunidad identifique y corrija eventuales problemas de seguridad o errores. O sea, ahí, digamos, al ser abierto, todo el mundo puede ver realmente cómo funciona. Bueno, lo de la comunidad activa, esto fue algo que ya les mencioné hoy, ¿tá? Por eso no voy a perder mucho más tiempo por esto, pero tiene que ver justamente con que existen, por lo general, estas comunidades que usan el programa, bueno, para, digamos, diariamente, desde hace mucho tiempo. De repente hay usuarios ahí que tienen mucha experiencia y ante un problema, de repente puedo recurrir allí y seguramente alguien me puede ayudar o puede haber alguien que le pasó algo similar. La independencia del proveedor. Dice, al no depender de un único proveedor, no estará sujeto a cambios repentinos de precio, restricción de licencia o interrupción del servicio. Bueno, en realidad el tema del proveedor, obviamente que también está bueno tener a alguien, ¿no? Un soporte, lo que sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Acá estamos destacando un poco las ventajas, pero bueno, es verdad que depender de un proveedor, de pronto, puede no estar tan bueno. La interoperabilidad, ¿no? El software libre tiende a utilizar estándares abiertos, lo que facilita la interoperabilidad con otras aplicaciones, ¿sí? Esto es útil para integrar herramientas de gestión de proyectos con nuestros programas. Van a ver que, como es medio, capaz que hasta obvio, el software libre le interesa ser compatible con otro software libre y también con software pago, ¿no? O sea, si ustedes piensan en alguien que está haciendo una herramienta de software libre, le interesa ser compatible con todo el mundo, ¿no? Ahora, no pasa tanto así al revés, ¿no? O sea, capaz que si yo voy a una herramienta Shareware y quiero usar, abrir archivos que están hechos con software libre, capaz que esa herramienta dice, no me conviene tanto ser tan amigable con esta otra herramienta que es de software libre. Pero van a ver que el software libre se esfuerza por ser compatible en todos los ámbitos. Eso creo que está bueno, ¿no? Con respecto a la seguridad, ¿sí? Creo que la posibilidad de ver el código, ¿sí? Y ver qué hace y entenderlo, eso está bueno también para generar confiabilidad en que el código puede ser auditado por terceros. Puede ser escalable también. Van a ver incluso después, hay algún ejemplo que les voy a mostrar al respecto, que hay posibilidades de agregar módulos que realizan nuevas funcionalidades adicionales. Obviamente, hay veces que hay sistemas que tienen como un core, digamos, una base que es libre y después lo que refiere a módulos adicionales que tienen alguna funcionalidad específica no son gratis, ¿tá? Pero es interesante ver que existe la posibilidad de agregar módulos eventualmente y extensiones y incorporar funcionalidades. La innovación continua, eso creo que también es interesante, el hecho de que haya justamente un tema de colaboración, ¿sí? en la comunidad para desarrollar y mantener al día estas herramientas. En un mundo donde siempre tenemos un cambio constante, ¿tá? Es interesante que exista justamente ese ánimo de seguir siempre al día y cubriendo las necesidades. Bueno, la alineación con principios éticos, esto es algo un poco más abstracto, pero la idea es que estoy alineado con lo que es transparencia, con lo que es colaboración, ¿sí? Con libertad de software, ¿tá? Y eso también puede ser algo bueno, ¿tá? Algunas herramientas del software libre, ¿tá? Capaz que cuéntenme si ustedes conocen estas herramientas, si las han escuchado. Acá menciono algunas, ahora vamos a ver más. Pero tiene, por ejemplo, Project Libre, que es uno que les he venido mostrando alguna pantalla, les he venido comentando recién en las diapos anteriores, y ahora más adelante vamos a retomar para verlo un poco más en detalle, ¿ah?
Esa es una alternativa que tienen a Microsoft Project, que es una solución paga, ¿sí? Permite la planificación, programación y gestión de proyectos, puede crear gráficos de Gantt, puede asignar recursos, realizar un seguimiento del proyecto, ¿sí? O sea que está interesante, es bastante potente. Después tenemos OpenPro, y ahí guarda porque capaz que si googlean, está OpenPro y Open Project, que no es lo mismo, ¿tá? O sea, son dos cosas distintas. ¿Tá? Les digo porque uno es gratuito y el otro no es tan gratuito. ¿tá? Entonces, OpenProj concretamente es muy parecido a Project Libre, tiene potencialidades bastante similares, tiene una gran comunidad de usuarios, ¿tá? Eso está bastante interesante, y además que es multiplataforma, o sea, tanto si usan Windows, como si usan Macintosh o si usan Linux, ¿tá? Que también es software libre en Linux, van a poder usar este sistema. Por ejemplo, Microsoft Project no lo van a poder usar en todos los tres, van a poder usarlo en Microsoft. ¿tá? ¿Alguna otra herramienta? Redmine, no sé si alguno lo ha escuchado, ¿sí? Pero muchas veces se utiliza más para seguimiento de incidentes, problemas y demás, pero también se puede utilizar para lo que es la gestión de proyectos, ¿sí? Más que nada está vinculado a proyectos de software, pero lo pueden adaptar para usarlo a otro tipo de proyectos, ¿sí? Algunos más. Tenemos Trello, ¿no? Capaz que alguno lo ha utilizado, ¿no? Pero esta herramienta ofrece justamente una versión gratuita, es bastante popular, ¿sí? Y más que nada en gestión de proyectos con metodologías ágiles, permite un seguimiento de tareas que está bastante interesante, ¿no? Para ver en todo momento qué es lo que está pendiente, qué es lo que está en proceso, qué es lo que se terminó, quién tiene cada cosa, ¿no? Creo que eso es algo que está bien interesante de Trello. Después, Project, perdón, que dice que es una herramienta que se centra en la creación y gestión de gráficos de Gantt. ¿tá? Eso también es libre, pueden entrar, descargárselo y realizar gráficos de Gantt, que como veíamos desde el punto de vista de la planificación, creo que está bien interesante. Bueno, después tenemos de Task Jungler, que dice que es una aplicación que utiliza anotación de texto plano para definir tareas y recursos, permite planificación y seguimiento de proyectos. ¿sí? Alguno más que seguramente hayan escuchado también, tenemos Kanban, ¿tá? Que utiliza lo que serían tableros Kanban. ¿tá? Resulta ideal justamente para proyectos que requieran una gestión visual de tareas y flujos de trabajo. ¿tá? Eso creo que está muy interesante poderlo ver. Después tenemos Odoo, ¿sí? Que en realidad es un sistema de planificación de recursos empresariales, un ERP. ¿sí? Eso incluye también módulos que tienen que ver específicamente con gestión de proyectos. ¿tá? Puede ser útil justamente para gestionar proyectos, sobre todo en organizaciones de deporte. ¿sí? Alguno más, FreeCam, dice que es una herramienta de gestión de proyectos en línea, también ofrece funciones de gestión de tareas, seguimientos de tiempo, colaboración de documentos, entre otras. ¿sí? Tiene una versión gratuita y también una de pago. ¿sí? Estas herramientas, en realidad que les mencionaba recién, se las mencionan porque tal vez algunos las conozcan, algunos no, pero es interesante saber que existen y un poco tener idea para qué sirven. ¿tá? De pronto alguno de ustedes diga, mirá, hay una herramienta que sirve para tal cosa, yo no lo sabía, o tal vez puedo probar con tal herramienta a ver si se ajusta ¿sí? a lo que estoy necesitando, ¿tá? Pero me parece que está bueno ver que hay herramientas para distintas cosas, sobre todo para lo que tiene que ver con cuestiones de seguimiento del proyecto, de planificación, también cuestiones que tienen que ver con tareas, con organización de esas tareas, ¿no? Para ver qué está pasando, ¿sí? En todo momento. Creo que eso, y además son bastante visuales estos software, lo cual hace que sea muy útil, digamos, a la hora de la gestión. ¿no? Bueno, hasta acá cómo viene. Hasta acá vienen siguiendo, ¿sí? ¿Vienen bien? Ahí, Gustavo, me quedó pendiente mencionarte, yo vi una pregunta de Gustavo que decía hoy, si los que se mencionaban en la lámina, ¿sí? que seguramente sean los que vimos en la primera lámina, que hablaba del OpenProj y de Libre Project, si eran software libres o son pagos. Bueno, son obviamente libres, ¿sí? Son obviamente libres. Y después, bueno, también veo que hay alguna pregunta vinculada a que algunos que sean en la nube, alguna que requiera descarga. Bueno, recién vimos algunos de los que vimos acá que son justamente en la nube, que son aplicaciones web, y otros que requieren justamente la descarga y la instalación a nivel local. ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, genial, gracias por los que me van confirmando. Sí, no me siento tan solo. Veamos qué más.
Bueno, vamos a ver un poquito ahora respecto a Project Libre, ¿no? Sobre este programa, yo incluso he dado talleres respecto a a la implementación, digamos, de este software y, bueno, cómo sacarle jugo, ¿no? Este, eh, También me ha tocado de OpenProj, ¿tá? Son software que están interesantes. Otra vez, no tengo una asociación con ninguno de los dos, ¿tá? Son libres, ¿tá? Simplemente distingo eso para que ustedes tengan una referencia de un par de programas que están buenos, ¿tá? Seguramente hayan algunos otros, seguramente surjan más, ¿tá? Es algo que va cambiando, pero esos dos programas están interesantes porque se mantienen actualizados y porque, como les decía hoy, tiene una comunidad que va resolviendo los temas y está bueno, está interesante, ¿tá? Entonces, ¿cómo hago para descargar e instalar Project Libre? ¿Tá? Y bueno, es bien fácil, ¿tá? Hay una web, lo pueden googlear, pero es projectlibre.com. Ahí ustedes descargan la versión, ¿sí? La instalan, siguen las instrucciones, algo muy sencillo, ¿no? Siguen instrucciones siguientes, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, ¿no? Aceptan los términos y condiciones, ¿tá? Pueden poner si quieren una dirección de correo electrónico, ahí llegan actualizaciones, noticias, ¿sí? Y ya automáticamente se les instala en el idioma que tienen digamos, el equipo, ¿sí? El equipo donde lo están instalando. Y fíjense, ya cuando uno entra al programa, ¿sí? Acá yo ya estoy en una etapa más, en realidad, que es ya digamos, la interfaz. Hay como una primera etapa donde te abre una ventanita y te dice, bueno, ¿qué vas a hacer? O abrís un proyecto o creás un proyecto. Supongamos que voy a crear un proyecto de cero. Bueno, le pongo crear proyecto, ahora vamos a ver las tareas, lo que me va a pedir, pero lo que me voy a encontrar después con ese proyecto en blanco sería algo así. Van a ver que ustedes, capaz que se ve un poquito chico, pero les voy contando, tienen como, digamos, lo que se llama una tabla de tareas o recursos y después tengo un área del gráfico por acá, ¿sí? Entonces, van a ver que, como de repente vimos en alguna diapo anterior, por acá me va a estar tirando, voy a estar cargando, mejor dicho, las distintas actividades que conforman mi proyecto, ¿tá? O sea que va a ser como, digamos, después de ingresar cierta información inicial, digamos, de lo que va a tratar mi proyecto, las características generales, el calendario, no sé qué, ahora lo vamos a ver, voy a ir cargando las distintas actividades que integran mi proyecto, ¿no? Entonces, esas actividades a su vez me va a permitir incluso agruparlas, ¿no? Hay estrategias para hacerlo, o sea, saber que esto en realidad es un grupo de actividades, ¿no? O sea, que no es una actividad de forma aislada, ¿no? O sea, me permite agruparlos, eso creo que está bueno. Y a medida que vaya colocando la información de cuándo inicia, cuándo termina, ¿sí? De cuáles son las relaciones que hay entre ellas, para ver que en el lado derecho de la pantalla, que sería el área del gráfico, va a ir mostrando en forma de diagrama de Gantt, como veíamos anteriormente, la distribución de esas actividades en el tiempo y cómo se vinculan entre ellas, ¿tá? También puedo, si quiero, configurarlo para que me muestre los recursos que están afectados. Obviamente en esta primera etapa, como todavía no puse recursos, no me van a aparecer, pero más adelante lo puedo hacer, ¿sí? Bien, alguna cosa que me interesa destacar de este programa, ¿sí? En primer lugar, como les decía, es una herramienta que se actualiza bastante, o sea, que se mantiene actualizada, que tiene, digamos, varios recursos que están interesantes, pero creo que de las cosas más jugosas que tiene que ver con lo que se llama las vistas. Las vistas sería una serie de informes, ¿sí? Que a mí me permiten visualizar fácilmente información justamente del proyecto, de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esas vistas, según las necesidades específicas que yo tenga, voy a poder ir a una u otra vista para ver información al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí capaz que se ve un poco chico, sí, capaz que se ve un poquito chico, pero bueno, acá tengo, por ejemplo, el diagrama de Gantt, lo puedo visualizar, puedo ver lo que sería un diagrama de red PERT, también puedo verlo, ¿sí? Puedo ver también la estructura de desglose del trabajo, puedo ver, bueno, las tareas, los recursos que hay, la estructura de desglose de los recursos, ¿sí? Puedo ver, bueno, también un informe del uso de cada uno de los recursos que está afectado al proyecto, ¿sí? Y tengo otros informes más, ¿tá? Pero puedo mostrarle un paneo de esa ventana. En el caso de Gantt, bueno, ahí se permite la vista combinada de las tablas de tareas del panel izquierdo que recién veíamos con lo que es el diagrama de Gantt en el panel derecho, ¿sí? De esa forma podemos ver, bueno, cada barra del diagrama que corresponde con la temporalización de cada tarea. Y como les decía, también muestra la secuenciación entre las tareas y como maneja el mismo idioma, digamos que es digamos, habitual en gestión de proyectos,
van a encontrar allí los tipos de relaciones entre actividades que habitualmente ven en las biografías. O sea que no va a sorprenderlos, digamos, no hay nada extraño allí. Van a encontrar los distintos tipos de relaciones que ustedes conocen para secuenciar actividades, ¿sí? Bueno, después tengo el diagrama de red, ¿tá? Lo que sería el diagrama PERT, que ahí en realidad tenemos las distintas tareas también representadas, ¿sí? Es otra forma también de visualizar. La estructura de desglose del trabajo, ¿sí? Que se acuerdan que, bueno, para poder gestionar de repente algo que es bastante complejo, que es el proyecto todo, lo que se hace es, bueno, todo ese trabajo está asociado al proyecto, se lo divide como en paquetes de trabajo, ¿no? Hasta llegar justamente al nivel que me permita gestionarlo de una forma eficiente. Bueno, esa estructura también voy a poder visualizarla dentro del programa, ¿sí? El uso de tarea, dice, muestra la distribución horaria del trabajo asociado a cada tarea, plasmada en el calendario, permite hacer modificaciones del número de horas de trabajo diarias asociadas a cada tarea. O sea que, mismo desde el diagrama, hay cosas que voy a poder modificar, ¿tá? Y eso me va a permitir incluso estudiar distintos escenarios y ver cómo queda, ¿sí? Rearmado mi proyecto de acuerdo a las modificaciones que yo introduzco, ¿no? También voy a poder ver una tabla de recursos con los distintos recursos que están afectados al proyecto, ¿sí? Voy a poder ver, bueno, lo que sería la estructura de desglose de recursos, ¿sí? También con un diagrama jerarquizado, parecido a la estructura de desglose de trabajo, ¿sí? Pero aplicado a recursos, ¿sí? Puedo ver también el uso de un determinado recurso, y se muestra la distribución horaria del trabajo asociado a cada recurso, plasmada en el calendario, permite hacer modificación del número de horas asignadas a cada recurso. Estas cosas están buenas, por ejemplo, para ver, por ejemplo, recursos, se acuerdan que hay como dos grandes categorías, ¿no? Uno puede hablar de recursos materiales o puede hablar de recursos humanos, ¿no? De personas. Entonces, el programa maneja también internamente esas categorías y voy a poder visualizar, digamos, en horas de repente el tiempo de los recursos humanos o en kilos, litros o lo que fuera, ¿sí? Lo que refiere a la utilización de los recursos materiales. Entonces, todo eso lo voy a poder parametrizar y después este uso de recursos me va a ayudar también visualmente a ver cómo se está consumiendo, ya sea ese recurso material o ese recurso humano. Y eso creo que está bueno también para gestionar. Bien, después voy a poder ver estos diagramas que les decía recién con distintos grados de detalle. El nivel más detallado posible es cada 2 horas. Ustedes piensen que es un nivel bastante detallado, ¿no? Poder ver las actividades secuenciadas hasta en un nivel detallado de 2 horas, creo que es bastante interesante. Luego tengo lo que se llama subvistas. Eso lo que permite es dividir horizontalmente la pantalla, ¿sí? Les va a quedar como en 2 secciones y ahí van a poder hacer una consulta combinada de varios tipos de información y eso también puede ser útil, ¿no? Ahora, esto que les menciono acá, esto de las vistas, del entorno de trabajo y demás, es simplemente para que de repente, capaz que muchos ya vieron, otros no, ¿tá? Capaz que muchos no tienen ni idea que estos conceptos que tal vez estudiamos en forma teórica, ¿sí? En forma teórica cuando nos formamos de repente en gestión de proyectos, capaz que dicen, bueno, esos conceptos está bueno el concepto, pero ¿cómo lo aplico, no? Y justamente que tengamos un software que además es libre y que nos permita utilizar toda esta terminología a la que venimos habituados y que permita, bueno, explotarla de este modo, me parece que es interesante. Por eso en realidad simplemente me detuve, o sea, o traje a la presentación, digamos, estas vistas, estos informes, porque me parece interesante que conozcan, ¿sí? Las potencialidades que tiene el programa, ¿tá? En este caso agarré uno, ¿tá? Vieron que mencioné varios antes y obviamente existen muchos más. O sea que, como les decía al principio de la charla, es bastante extenso, ¿sí? Todo lo que es digamos, este mundo del software libre y aplicado también a la gestión de proyectos, tenemos muchas herramientas que podemos explotar. Pero vieron que esta, por ejemplo, a mí por lo menos me parece que está interesante todas las potencialidades que nos ofrece, ¿sí? Bien. Alguna cosa más que les voy a mencionar, ¿tá? Respecto a Project Libre, ¿tá? Pero no sé si hasta acá tienen alguna duda, porque ya estamos casi sobre el final. Ahí va, ahí Gustavo, ya habías usado alguna vez Project Libre. Ahí va, sí, en realidad viene, o sea, va sacando versiones nuevas, se va actualizando, ¿sí? No sé si hay más que quiera. Ahí va, digo, usa bastante Trello, perfecto. Buenazo.
Ahí va. Bueno, pinta muy útil, dice Virginia, está interesante, sí. O sea, por lo menos, ¿no? De pinta, creo que está bastante interesante, ¿no? En realidad, no es, esta herramienta en particular, yo no he visto que la enganchen con Trello, ¿sí? Pero, como les decía, creo que tiene bastantes funcionalidades que están buenas. Algo también interesante, yo ahí me voy a adelantar un poco alguna diapositiva, porque bueno, me interesa comentarles, es esto, que ya que están tocando el tema de, bueno, de la compatibilidad de repente con otros sistemas. Y tiene que ver con que los proyectos en Project Libre los pueden guardar en dos formatos. Uno es el .pod, ¿sí? Que ese es el formato de los ficheros creados con Project Libre. Ahora tienen otra opción, que es el XML. ¿Ah? ¿Y qué sucede? Cuando ustedes guardan el XML, ¿les sirve para qué? Para intercambiar con Microsoft Project. Si ustedes tienen a alguien más trabajando, de repente otro director de proyectos que le quieran pasar la información y usa Microsoft Project, no hay problema. Le pueden pasar la información en XML y esa persona la va a poder importar, la va a poder abrir, ¿sí? En Microsoft Project. Entonces creo que la compatibilidad que tiene con el software pago es otra ventaja interesante. ¿Tá? Por eso justamente, bueno, acá incluso tiene indicado cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer ese paso a paso para poder abrirlo. ¿No? ¿Vieron que dice? El software de gestión de proyectos Microsoft Project emplea el formato, viste que es .mpp, ¿sí? Para sus ficheros. La apertura de ficheros de un programa en el otro. Y ahí tienen, bueno, abrir un fichero de Microsoft Project, ¿tá? .mpp en Project Libre, ahí lo hacen de forma directa. Como decíamos hoy, en realidad, nada, es un poco el obvio, ¿no? O sea, el software libre le interesa ser compatible con todo el mundo, ¿no? Entonces, no van a tener problema en abrir, ¿sí? Con Project Libre, algo de Microsoft Project. Ahora, al revés, tienen que hacer ahí algún request. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, desde Project Libre, ¿sí? Lo que hacemos es, lo guardamos como XML y luego lo abrimos en Microsoft Project, ¿sí? Podemos abrir ese fichero XML. O sea que es un truquito, digamos, que está pensado justamente para esa interoperabilidad, digamos, que decíamos hoy entre las aplicaciones. O sea que es un poco mencionando lo que me habían comentado recién, ¿sí? Déjenme ver si hay alguna cosa más que de repente esté buena ver con ustedes y ya de repente después sí vemos alguna consulta, ¿sí? En estos últimos 10 minutos. Les cuento simplemente alguna cuestión respecto a cómo crear proyectos en Project Libre, ¿sí? Para ver qué dice, al iniciar el proyecto, les ofrece básicamente dos grandes opciones, que era lo que les decía hoy. ¿Se acuerdan? Tenían, bueno, crear proyecto o abrir un proyecto, ¿sí? Ahora, a su vez, nos van a permitir, ¿sí? Digamos que introducir la información del proyecto desde dos perspectivas. ¿Tá? Para ver que acá dice, bueno, la casilla adelante, ¿sí? Que es una de las casillas que les va a aparecer cuando están creando el proyecto, tiene como objeto programar el proyecto desde la fecha de finalización, de manera que cuando se activa la casilla le solicita la fecha del fin del proyecto en lugar de la del inicio. O sea, ustedes cuando van a planificar un proyecto en el programa, lo pueden hacer desde dos grandes perspectivas. O lo planifico desde el arranque hacia adelante, o al revés, digo, tengo la fecha fin que para mí es determinante, entonces todo lo que sea el proyecto lo planifico desde ahí hacia atrás. ¿No? Entonces, esa es una posibilidad también que tiene el programa, ¿tá? Planificar desde la fecha fin hacia atrás, que creo que es algo interesante, sobre todo con aquellos tipos de proyectos donde la fecha fin es algo determinante. O sea, no sé, supongamos que voy a hacer un proyecto que tiene sentido para abril de este año, y si ya pasó abril, ya no me interesa. Bueno, no sé, cosas así. También, bueno, cuestiones que les cuento, no están en las diapositivas, pero ¿saben qué es un hito? ¿Manejan qué es hito, deadline? ¿Esas cosas les suenan? Bueno, capaz que, no sé, capaz que a alguno ahí le suena, pero ¿se acuerdan que tenía que ver? Bueno, ahí sigo viendo los comentarios por los dos que digan algo, pero ahora leo un poco más. Les decía que los conceptos, por ejemplo, de hito, ¿sí? Por ejemplo, de deadline, ¿tá? Esos conceptos los pueden usar también en el programa. Entonces, creo que, digamos, estos temas de poder planificar desde adelante hacia atrás o atrás hacia adelante, poder usar ese tipo de herramientas y el léxico común es bastante interesante. Acá tienen bueno, unas capturas de simplemente cómo se ve el programa, ¿sí? En su creación, como verán acá, cuando marco adelante, como les decía hoy,
bueno, me pide la fecha de inicio y si no, me pide la fecha de término. Entonces eso me permite planificar desde una perspectiva u otra, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, después tengo la información del programa, ¿sí? La información general de lo que es el proyecto, perdón, ¿sí? Que voy a poder estar ingresando, ¿sí? Acá tengo algunos conceptos en realidad que también están interesantes, ¿sí? Por ejemplo, el calendario base que voy a estar utilizando, ¿sí? Trae distintos tipos de calendario, ¿no? El estándar, que sería la jornada habitual que se maneja de trabajo, ¿no? El lunes a viernes y demás. También tiene un calendario de 24 horas, un calendario turno-nocturno. Podemos crear nosotros nuevos calendarios. Y este tema de los calendarios creo que es bien interesante porque me permite, de acuerdo a las características particulares del proyecto, los horarios, los días que se trabaje, ¿sí? Los periodos en que no se trabaja por algún tema, ¿sí? Adaptar la planificación, ¿tá? O sea, generar un calendario que se ajuste para después el sistema pueda automatizar lo que es la distribución de las distintas actividades en el tiempo para generar lo que es el cronograma, ¿sí? Bien, ahí Marcela decía si los proyectos son privados, privados en el sentido de, o sea, en realidad es como si abrieras un editor de texto y abrieras un documento con un editor de texto. O sea, si tú usás, por ejemplo, no sé, capaz que algo que han usado alguna vez, capaz que el LibreOffice o alguno de esos, vieron que en realidad eso es un archivo, ¿no? O sea, que sea privado, que sea público, el archivo en realidad no. O sea, es una herramienta que vas a poder usar para editar, llevar ese archivo, lo que sea. ¿Tá? Obviamente que este programa que estoy viendo se instala en forma local, o sea que no subís eso y no queda expuesto, digamos, y eso es un poco capaz que la preocupación, no queda como en una nube o algo por el estilo donde capaz que información sensible quede o pueda eventualmente tener esa posibilidad de quedar expuesta. En realidad esto es un sistema que trabaja a nivel local y como les decía, es como, piensen que en un editor de texto donde ustedes abren y trabajan un cierto documento y lo cierran y es a nivel local. ¿tá? Bueno, este programa que estamos viendo a nivel de ejemplo, ¿tá? Es a nivel local. ¿tá? Así que sí, trabajás con proyectos que, no sé si viene por ahí la pregunta, ¿sí? Bien, después, déjenme ir un poco para arriba, para mirar todo lo que comentaron. En realidad, Gustavo, hay que instalarlo. Este Project Libre hay que instalarlo, lo descargas y lo instalás. ¿sí? Ahí va, por ahí agregaba Andrea, que es bastante similar a Microsoft Project. Bueno, en realidad, después googleenlo, pero si entran, por ejemplo, a la página de OpenProject, ¿tá? Incluso esos mismos te hacen una comparativa, ¿tá? Con las funcionalidades y lo que te ofrece la solución paga y lo que te ofrecen ellos. ¿tá? Después mírenlo, pero van a ver que incluso adrede, digamos, se comparan con la solución libre, la solución paga. ¿sí? Sí, tiene potencialidades que son bastante similares. Por eso es interesante saber que existe, ¿no? Por lo menos para que no sea una limitante aplicar mejores prácticas y aplicar metodología, el hecho de tener que abonar software, ¿sí? Ahí va, perfecto. Melina agrega que le pasó justamente que tenía un tema de licencia con Microsoft Project, pero como bueno, se le complicó por ese lado, trabajó con Project Libre para abrir el mismo archivo porque eran compatibles. Está perfecto, Melina. Ahí yo no he visto, Marcela, que mande recordatorios. Tal vez eso te puedes basar en alguna otra de las herramientas que vimos que son más bien para distribuir tareas. ¿ah? Ahí de repente puedes complementar con alguna otra herramienta, pero esta que estamos viendo en concreto de ejemplo no. ¿sí? Creo que ahí de repente, Robert, capaz que, no sé, puedes basarte de repente en un tablero Kanban o puedes también, capaz que algunas herramientas libres, de repente que tenga que ver con gestión de tareas, de alguna de las que comentamos, cualquiera de ellas podría estar interesante para, digamos, colocar una lista de pendientes y una pila, si se quiere, un stack, y después, bueno, ir viendo cómo se deriva eso, ¿sí? Bueno, genial. En realidad me quedan algo así como 3 minutos, ya que más o menos calculé bastante bien, le pegué bastante. No sé si tienen alguna duda además. La idea de esto es, como les decía, darles un pantallazo de que esto existe,
de que puede ser útil de repente, y que bueno, que sepan que son herramientas que están ahí, ¿tá? Y que tienen sus cosas que están buenas, ¿tá? Obviamente yo vi todas las cosas buenas, de repente alguien puede decir, bueno, no todo es color de rosa, hay cosas que no están tan buenas en las herramientas de software libre. Yo lo que les recomiendo es que si se van a basar en una herramienta de software libre, busquen herramientas que tengan comunidades activas, o sea que haya gente atrás, mucha gente que lo esté utilizando, ¿tá? Y que saquen actualizaciones periódicamente, ¿tá? Porque si no puede pasar que allá ustedes pueden dar con un software que de pronto si no hay muy poca gente usándolo, por más que esté bueno, seguramente se quede en el tiempo, ¿sí? Bueno, gracias Patricia, gracias Fernando, bueno, gracias a todos los que se sumaron. Espero Alejandro, que perdón, les haya servido. Sí, ahí piden tu contacto, no sé si tú sos docente de este tema, no sé si querés dar tu contacto. sí, les dejo un correo. Lo tiro allí en el chat. También un minuto que ya lo paso. A ver si me deja. Ahí lo tiré, es analista.morales@gmail.com, ¿sí? Pero bueno, espero que justamente que les haya aportado algo, un granito de arena por lo menos, que sea de utilidad. Y bueno, nada, es algo interesante para poder bajar a tierra, aplicar, ¿sí? Todo lo que es mejores prácticas y lo que tienen de la producción de gestión de proyectos, ¿sí? En casos concretos, ¿sí? Para hacerlo viable por lo menos, ¿no? Bueno, gracias a todos por sumarse. Muy bien, muchas gracias a ti, Alejandro, por tu tiempo y por mostrarnos un poco de estas herramientas que sabemos que hay un montón para investigar y aprender. Bueno, Bueno, saludos a fue un todos. gusto, que pasen bien. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.